Hola Sagitario, bienvenido a mi canal Aguas de Sabiduría. Sagitario, este espacio fue creado pensando en ti. La lectura de hoy es con la intención de llevarte a tu fuente, la fuente donde se encuentra radicada tu economía y tus finanzas, Sagitario. Vamos a estar hablando de tus finanzas. La fortuna te acompaña, eres un signo optimista. Esta semana se presenta con muchos cambios para los sagitarianos. Vamos a ver, vamos a estar hablando estos primeros minutos sobre el Sagitario comprometido, ese Sagitario casado, ese Sagitario con hijos. Y esta semana, Sagitario, hay una consulta gratuita. Si llegas hasta el final de mi video, estás participando. Ahí vas a encontrar toda la información al final del video. Si quieres participar, pues llega hasta el final. Y quizás eres el afortunado en tener una consulta gratuita conmigo, donde podrás estar preguntando lo que desees, no solamente sobre finanzas, sino cualquier aspecto de tu vida. Esta lectura sabes que es general, pero vamos a ver qué hace resonancia contigo, qué va de acuerdo a lo que estás resolviendo esta semana en tus finanzas, Sagitario. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Bueno, Sagitario, vas a recibir noticias rápidas, quizás a mediados de semana tengas noticias sobre informaciones e información sobre tus finanzas. Todo Sagitario que hizo, que pidió trabajo, que está solucionando situaciones en su empresa, ese Sagitario que tuvo propuestas, o sea, el Sagitario que repartió currículo y no le ha llegado información, que siente que esas propuestas quedaron en el aire, esta semana llega información. Está el Sagitario que está fluyendo en su negocio, que siente cierto temor porque piensa que las cosas no van a seguir igual. Tranquilízate que todo está fluyendo y va a seguir fluyendo. Hay el Sagitario que le gusta el juego, que le gustan los casinos, este tipo de cosas. Esta semana no es recomendable, Sagitario, compartir ese tipo de cosas. Otra diversión en tu vida, pero no uses tu dinero esta semana para ese tipo de situaciones. Hay viajes, Sagitario, hay personas que también van a encontrar amistades que hace tiempo no veían y que les ha ido muy bien económicamente y los están buscando para darle la información de que quieren que trabajen con ellos. Entonces hay mucho movimiento en todo lo que respecta al dinero, a las finanzas, con Sagitario, este Sagitario casado que estaba preocupado porque pensó que quizás las cosas no iban a fluir. Pues sí, las cosas están fluyendo. Hay Sagitarios que van a tener cambios para el extranjero. Esto les trae un poquito de controversia porque son Sagitarios que tienen familia y entonces no quieren ausentarse tanto tiempo de su hogar, pero las oportunidades hay que aprovecharlas. Yo creo que conversando con tu familia pues van a llegar a un acuerdo y puedes tomar la decisión de sí aceptar eso, porque eso te va a traer mucha fluidez económica. Hay Sagitarios que van a viajar a lugares paradisíacos, esos lugares donde por ejemplo, todo el Sagitario que está en la parte hotelera, este Sagitario va a fluir mucho con eso. El Sagitario que
sabe idiomas, va a ser contratado por estas épocas de vacaciones, va a ser contratado en estos lugares. Entonces es bueno que veas estas propuestas, veas estas salidas de negocios, de trabajo, porque allí hay oportunidades para ti, Sagitario. Entonces, date esa oportunidad, aparte de que vas a conocer personas, vas a disfrutar de otro ambiente, también de otras culturas, te vas a enriquecer mucho. Entonces, esta semana llegan esas propuestas, llega esa información, entonces aprovechala porque es una buena información para ti que has soñado con esos cambios, con ese cambio de ambiente, pero que quieres ver que es bien remunerado. Entonces eso está para ti allí. Entonces es bueno que busques en esos lados que quizás lo tenías un poquito apartado y no te habías dado cuenta, porque claro, el compromiso familiar es lo primero. Entonces están los tiempos de vacaciones, pero yo sé que tú vas a encontrar la salida para todo eso y vas a poder lograr este empleo anhelado, este empleo que querías desde hace tiempo. Porque el empresario, el Sagitario empresario, está como un poquito, se siente estancado, se siente que no está fluyendo, aunque económicamente está bien, aunque económicamente está estable, hay algo que dice que quiere más, que quiere algo más. Si este Sagitario empresario ya tocó puertas con personas, pues le va a ir bien, van a llegar esas propuestas, va a llegar esa solución, va a llegar ese cambio que quería para su empresa. Entonces, es buen momento, Sagitario, para tomar esas decisiones con respecto a tu empresa. Y con este Sagitario que no quería dar ese cambio porque no sabía cómo hacer con su familia, yo sé que va a encontrar la solución y va a poder dar ese cambio porque hay mucha fluidez económica en todo este cambio. Eres un signo muy trabajador, eres un signo optimista, eres un signo que te gusta conocer personas, que te gusta compartir y no quieres estancarte, pero el que se siente estancado cambia el pensamiento, busca la salida porque la salida está allí y yo estoy segura de que esta semana esa información llega para ti. No es recomendable, ya te lo dije al principio, que juegues con tu dinero porque no es el momento. Quizás para aquellos que querían invertir en la bolsa, también no es el momento tampoco. Entonces, ten mucha precaución con respecto a eso esta semana. Quizás la siguiente las cosas fluyan diferente, pero esta semana hay que tener precaución, Sagitario. Eso es lo que te recomiendan las cartas. Vamos a hablar ahora con el Sagitario que está soltero, ese Sagitario que sí tiene la libertad de ir y venir. Vamos a ver qué se presenta para ese Sagitario. Y nos dicen las cartas que las oportunidades están dadas. Si, Sagitario, si sufriste alguna decepción de corazoncito, es el momento del cambio, porque viene esa salida, vienen esas oportunidades que le estaba hablando al Sagitario casado, también está presentándose para el Sagitario soltero. Entonces aprovecha, si no sabes idioma, también está el Sagitario que quiere estudiar algún idioma, pues hazlo porque vas a fluir mucho con eso. Hay muchos cambios en ese aspecto. Hay cambio de trabajo para muchos Sagitarios porque sentían que no estaban ganando lo necesario. Viene ese cambio y ese cambio es favorable. Ya le dijimos a Sagitarios que
no van a tener una propuesta sino dos. La decisión que tomes es buena porque se presenta triunfante. El trabajo que todos los Sagitarios, o la gran mayoría de los Sagitarios, que va a entrar en trabajos nuevos, estos van a ser muy bien recibidos, los van a apreciar, van a darle su valor, se va a sentir como en casa, y esto es bueno porque a veces cuando vamos a un nuevo empleo no sabemos cómo se van a presentar las cosas, entonces nos sentimos con aquella incertidumbre, si me irá a ir bien, si no. Pues sí, pero sí te va a ir bien, Sagitario, así que puedes tomártelo con calma y hacer. Esta semana la información va a llegar rápido a ti. A mediados de semana, para aquel Sagitario que se siente estancado, le va a llegar la información de la fluidez económica que tiene, como al Sagitario que pidió un crédito, le va a llegar también la información y va a fluir su economía. Y esto me alegra muchísimo, que todo esto esté pasando, porque claro, hay una vibración muy fuerte y sabemos que el dinero es una energía, y mientras nosotros vibremos en alto, entonces vamos a la par de esa energía que es el dinero, porque el dinero solamente está allí cuando lo amas, cuando lo aprecias, cuando lo valoras, porque es como la energía del amor, es como cualquier otra energía que fluye, así como cuando te enamoras y sientes que estás vibrando alto, así es la energía del dinero. Entonces, si entras a un nuevo empleo, sabes que si amas ese empleo, si vas a la par con ese empleo, esa energía va a fluir, porque el dinero es una energía que fluye. Entonces, mucho éxito para ti también, Sagitario soltero, que las cosas fluyan, que las cosas vayan muy bien contigo, que todo resulte con éxito y con fortuna. Esta semana ya te dije que hay una consulta gratuita. Espero que seas el ganador de esa consulta. Si llegaste al final de mi video, ahí tendrás la información y estás participando. Ya sabemos que esta es una consulta general, pero nada es azar. Si estás aquí y en este ahora, es porque esta información era para ti. Espero que haya sido de tu agrado, que haya sido de tu beneficio y que fluya contigo toda esta información que te he dado. Y bueno, mucho éxito, Sagitario, y permite que las aguas de la sabiduría lleguen al mar de la abundancia y te lleven a ese mar, a esa abundancia. Y si necesitas una consulta privada, dirígete a mi página web, aguasdesabiduría.com. Ahí te estoy esperando con toda la información para ti. Éxito, Sagitario.